Dele, Michael. Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Así es, así me encanta ver esa actitud. Creo que ya es tiempo que nosotros como pueblo tomamos nuestra posición a niveles espirituales. Ya ese tema de que el diablo aquí, el diablo allá, te tiene que acabar. Porque dice que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos la autoridad dada por Dios para, y no solo la autoridad, el deber de ser el bastión, el cual separa contra las huestes de maldad. Nosotros debemos ser los que intercedamos, los que nos paremos a la brecha para evitar todo lo que el enemigo está haciendo. No es solamente decir Señor haz, Señor haz, sino tomar nuestra posición como reyes y sacerdotes, como reinas y sacerdotisas del Dios Altísimo y empezar a pararnos en la brecha. Es hora que las huestes que han estado gobernando Heredia, que han estado gobernando Costa Rica, sepan que hay un pueblo, que hay un remanente fiel que todavía se para en la brecha y lucha por este pueblo. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Les invito, pónganse de pie. Levante sus manos y digamos al Señor: Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia en este lugar, porque tú andas con nosotros y habitas en nosotros. Gracias por despertar la conciencia de que nosotros somos tu templo, de que tú siempre estás aquí, que tú siempre caminas con nosotros. Y en esa autoridad, en la autoridad de Cristo Jesús, veniendo ordenando a cualquiera humano espiritual que quiera levantarse, que haya proferido palabras de maldición con este lugar, lo cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo estupor, todo decaimiento se va ahora. Cualquier cosa que esté tratando de impedir la manifestación del Espíritu Santo en este momento, lo cortamos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y el enemigo, por más que dé pompas, por más que diga, más que quiera asustarnos, que sepa que esta mañana aquí se reúne un pueblo empoderado, un pueblo lleno del Espíritu de Dios, el cual le va a hacer frente, el cual va a pararse en la brecha y va a conquistar esta nación, el cual va a conquistar este pueblo. Por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, así será. Y aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo se empiece a retorcer, él sabe que está vencido. Por eso trata de engañarnos, por eso nos hace sentir que no valemos. Por eso es que él trata de hacernos creer que todo está perdido, cuando en realidad la batalla está empezando apenas. Y estamos parándonos esta mañana en la brecha, hablando y diciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. Oh, aleluya. Santo sea el Señor. Exáltele, exáltele, que Él es el único que es digno de recibir honra, gloria y honor. Él es Dios por siempre y por los siglos. Él es el eterno, el gran yo soy. Santo, aleluya. Es el momento que nos paremos en la brecha. Pueden tomar asiento. Yo quiero preguntarles esta mañana a ustedes, ¿para qué quieren estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la intención? ¿Solamente yo sentir bien y que mi familia esté bien? De mi punto de vista es un tema un poco egoísta. Porque dice la Biblia que es como aquel que encuentra un tesoro, que lo deja todo por el tesoro que encontró. Y nosotros debemos estar apasionados. Hablaba yo hace 15 días en la reunión de hombres que siempre he escuchado este salmo: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma a ti, Señor. Día y noche
Yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré esa sed. Y yo hablaba el miércoles que un venado, el ganado, sea venado, sea cualquier bovino, cuando tiene que caminar por estepas muy prolongadas, tiene la capacidad de caminar sin tomar mucha agua. Pero en el momento de que alguno de ellos huele que hay agua, quítese, porque ellos de alguna manera, de la manera que sea, ellos van a llegar a esa agua y la van a beber. Nosotros debemos ser como ese ganado, como ese ciervo que tiene mucho tiempo de no tomar agua y de pronto huele el agua a la distancia. Y ni los obstáculos, ni las montañas, nada va a impedir que ese ciervo vaya y tome de esa agua. Es como aquel que tiene mucha hambre, aquel que tiene hambre, olvídese, un día de estos estoy aquí por la República y se me acerca un indigente que desde que yo estoy en la universidad él está ahí, imagínese. Ya solo falta saludarnos por el nombre. Y yo andaba un platillo que es un poco sofisticado, que es tofu con carne, que a la mayoría, mucha gente no le gusta. Se lo lleva a mi hija Lara porque a ella sí le gusta. Le lleva un poco porque realmente me había comido el 90% de lo que era. Pero ya le lleva un poco. Y se acerca él y me dice, ¿no tienes algo de comer? Hoy no he almorzado. Hoy no he comido, durante el día no he comido nada. Y le digo, sí, pero no sé si te va a gustar porque no ando ni arroz ni frijoles, no ando lo que normalmente a nosotros los ticos nos gusta comer. Y me contestó algo muy sencillo. Tengo hambre, no he comido y soy pobre. Como lo que usted me dé. En este caso, Dios nos está dando lo mejor. Clama a mí y yo te mostraré. ¿Lo dice o no lo dice? Cosas maravillosas que nadie ha visto. ¿Es culpa de Dios? No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya rompió la barrera que nos separaba de Él, la cual el ser humano, nosotros como seres humanos no podíamos volver a encontrar. Para que en el que Él cree tenga vida y vida en abundancia. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve estar lleno del Espíritu de Dios si el diablo sigue haciendo lo que le da la gana? Si el diablo sigue dándonos por la jupa. Hemos sido llamados a pararnos en la flecha. Y aunque todo parezca que se va a caer, aunque todo parezca que va mal, estar firmes. Y de hecho hoy el mensaje que Dios me dio, le puse, ¿por qué? Por fe. ¿Por qué por fe? Hace unos años tuve una experiencia de una persona que yo amo mucho, porque no porque pasara lo que pasara, yo la he dejado amar. Fue mi nana. Desde que yo tenía uso de razón, la veía todo el tiempo. Una persona, una cristiana, parada en la brecha, siempre estaba en la iglesia, y no por eso desatendía a su familia. Ella atendía a su familia, trabajaba para ayudar a su esposo y servía en la iglesia. Y eso traía consecuencias. Ella tenía con los bemoles de la vida y tal vez con algunas limitaciones económicas, pero ellos vivían, se podría decir que bien, ya tenían su casa, de alguna manera. Mis primos, porque era mi tía, mis primos, personas de bien hasta el día de hoy, hombres y mujeres que sirven a Dios de una u otra manera hasta el día de hoy. Estoy hablando que eso pasó hace casi 20 años. Y todo perfecto. Usted diría, el que habita el abrigo del Altísimo, no pasará nada. Aquí todo va a ser bien, todo es alegría, todo es felicidad. El problema es que nos han vendido algo que nunca vamos a tener problemas. Que si damos en la iglesia, Dios nos va a dar, el problema es que parte de toda esa historia es cierto, pero el cómo es el que no nos cuentan. Nos agarran y nos meten un versículo específico así, muy, muy asolapadamente, y nos agarran de eso y perdemos el contexto. Y lo hemos dicho aquí un montón de veces, dice, resistir al diablo, él huirá de vosotros. Pero el texto realmente dice, someteos a Dios. Primero, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros no leemos la palabra como debe ser y la aplicamos como debe ser, vamos a tener defectos erróneos. Y eso es por eso que hay un montón de gente que viene a la congregación, que viene a la iglesia, que acepta a Cristo y después se va
desanimada, porque se da cuenta que realmente aquí la iglesia somos un montón de gente que si no es por la gracia de Dios, no sabemos ni dónde estaríamos. Si no es por la gracia de Dios, nosotros no sabemos, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí el día de hoy si Cristo a mis 14 años yo no hubiera aceptado a Cristo? Si aún así he cometido mis errores, si aún así he metido la pata, imagínense si Cristo no hubiera estado en mi vida. Imagínense, yo no sabría dónde estaría yo, ni qué estaría haciendo, ni qué situación estaría. Y aún así ya tenía lo que ella sembraba. La gente la amaba. Era una persona que siempre estaba predicando la palabra. Nosotros la semana pasada, por gracia de Dios, con la donación que nos dio la hermana Barbie, repartimos más de 600 tratados en el centro de Heredia. Fueron algunos hermanos de la iglesia con nosotros y repartimos en 2 horas 600 tratados. Decirlo es muy fácil, pero repartir los días que a veces puede ser un poco ilusorio, ¿verdad? Porque, ¿dónde voy a sacar yo 600 personas que me acepten un tratado? Pero ahí está la gracia de Dios en el asunto. Por eso la semana pasada a cada uno de ustedes se les repartió uno para que vayamos haciendo la idea que tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que ir y predicar el evangelio. No solo trabajo del pastor, no solo mi trabajo, no solo trabajo del equipo evangelístico, no, es trabajo de cada cristiano. El ministerio de la reconciliación es parte del ser cristiano. Todos tenemos responsabilidad con el ministerio de reconciliación, que es mostrarle al mundo cómo Dios hizo lo que hizo para que el mundo se reconciliara con Dios y tuviéramos acceso a Él. Porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Así es. El detalle es que ella hablaba siempre de Dios y perfecto. Y un día empezó a tener acidez estomacal. Y me decía, papi, qué pereza, ya es que acidez me tengo, estoy con el estómago todo ácido y siento aquí ácido. Voy a ir a revisarme. Pero ella lo que él esperaba era que fuera a la clínica y le dieran unas Calox y la mandaran para la casa, para la acidez, daba para controlar la acidez. Pero era tan reincidente el tema que el doctor le mandó una gastroscopía. Y en la gastroscopía, a sus 42 años, una mujer que había hecho todo lo que tenía que hacer de la forma correcta, le diagnosticaron un cáncer terminal. ¿Usted qué haría si hoy le pasara eso? Pero Dios, ¿por qué a mí si yo todo lo he hecho bien? Dios, ¿por qué a mí por esto? Y empezamos a buscar un montón de situaciones para buscar una razón por qué está ocurriendo. Pero la palabra dice, dad gracias siempre y en todo lugar. Por eso hay que caminar por fe. Por eso es que la Biblia, en Juan 10, del 9 al 10. Evangelio de Juan, del 9 al 10. Porque el enemigo siempre va a tratar de meterte un gol. El enemigo está consciente que él no puede enfrentarse a los hijos de Dios frente a frente porque él ya está vencido. Porque Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario y esa autoridad nos fue delegada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces él sabe que si va de frente con un hijo de Dios, le va a ir mal. Y le tiene que ir mal. Pero entonces él sabe que no te puedes atacar de frente, entonces te empieza a atacar asolapadamente. Puede utilizar una familiar tuyo que no es creyente, inclusive a veces usa hasta los mismos creyentes. Y llega y te dicen cosas que no debes hacer. Te llegan y te susurran al oído. Y él empieza a hacerte poco a poco que tú vayas cometiendo errores que te van a hacer al final debilitarte y te van a hacer caer. Entonces, el enemigo no juega limpio, olvídense. Mi hija Sarai, muchas gracias hermano. Mi hija Sarai muchas veces, cuando estaba pequeñita y cuando no estaba tan pequeñita tampoco, llegaba y le hacíamos algo o pasaba algo y me decía, pero papi, eso no es justo. Y yo le decía, mi amor, ¿y quién te contó a ti que la vida, el mundo es justo? Justo solo Dios. Pero ni la vida ni el mundo son justos. Y menos el enemigo. El enemigo
Y vamos aquí a Juan precisamente, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero el enemigo te va a tratar de venir con el cuento de que eso no es cierto, que eso es una mentira, que eso es un cuentazo. Pero hermano, Dios no ha prometido que no vamos a pasar por el valle de sombras, porque el Salmo 23 dice, aun cuando ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué quiere decir? Que cuando usted pase por esa situación, cuando usted pase por esa encrucijada, Él va a estar con usted todo el tiempo. No es que no va a pasar, porque entonces ahí usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace muchos años tuvimos una situación muy complicada con mi familia, en la cual autoridades tuvimos que separarnos por un tiempo, porque enredos de mi propia familia, que al final todo se solucionó perfectamente. Y durante eso tardó como 2 semanas y la gente me preguntaba, Francisco, ¿cómo hace usted para estar tan tranquilo? Yo estuviera loco. Y fue la primera vez en mi vida que empecé a entender sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo Jesús podía dormir en medio de la tormenta en una barca? Y todos los demás estaban como locos. Ay, Señor, nos vamos a hundir. Y dice que se levantó y solo dio una orden y todo se calmó. Esta mujer que estamos hablando, después le hicieron otros exámenes, estaba la esperanza de que pudiera sanarse, lo que fuera. Le hicieron el esposo ordenó que le hicieran una biopsia, que la abrieran. Pero resultó que los rayos X después demostraron que tenía cáncer en tenía metástasis en todos sus órganos, en todos. Dios fue tan misericordioso que ella nunca tuvo síntomas aparte de una pequeña acidez estomacal. Entonces ahí es donde uno entiende por qué en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, voy a leer lo de Romanos 1:17, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo lo que está haciendo es citando una escritura desde el Antiguo Testamento. Es decir, que esto no es un invento solamente del Nuevo Testamento, ya lo había planteado desde antes el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, que el justo, el que sigue a Dios, tiene que caminar por fe, porque van a haber momentos que va a parecer que no vamos para ningún lado, van a haber momentos que parecen que las cosas están mal, parece que las promesas que Dios te hizo no se van a cumplir, que estás en medio de la desolación, que no hay camino, que no hay salvación para ti, y te preguntas, ¿para qué soy cristiano? Hermano, si usted se hizo cristiano para que no tener problemas, discúlpeme informarle, pero el detalle es que en medio de los problemas, en medio de las situaciones, usted no va a estar solo, usted ya no está solo. Yo me acuerdo cuando Dios dio una promesa en mi vida. ¿Ustedes creen que del día a la noche empezamos a predicar y a conversar en lugares con gente, en lugares bonitos, donde usted lo que tenía que era llegar y predicar y todo ocurría? Hermano, los primeros lugares donde nosotros fuimos a predicar fueron a los tugurios, a los precarios. Fuimos al Triángulo de la Solidaridad, fuimos a La Carpio, fuimos a Guararí. Hermano, el infiernillo. El infiernillo, yo iba con doña Giselle, una profeta que predicó aquí hace un tiempo, y decía, decía el mandamás, el principal narco del pueblo, porque usted entra al infiernillo y lo primero que encuentra es como un trono hacia la derecha, donde está el tipo ahí vendiendo piedra y nadie se mete con él y Dios guardísimo. Y él decía, el que me toque a esta mujer y el que venga con ella, se mete conmigo.
Y andamos por todo el triángulo, por todo el infiernillo, predicando el Evangelio de Dios. Una vez entramos con unos canadienses, me acuerdo que cuando parqueó la microbús los canadienses le robaron todas las cámaras, todos se lo robaron. Y voy yo entrando, salgo y vengo con el traductor en aquel momento y vamos a entrar a un callejón y se paran 4 tipos así, jugando de artistas, ¿verdad? Hermano, yo no sé cómo hice ese varón, pero yo hice así y el varón ya no estaba. Y ay, este hombre, ¿qué se me hizo? El hombre me atendió. Entonces me dice, compa, ¿qué la vara que viene a hacer usted aquí? Te perdone el castellano, pero es que así hablan ellos. Le digo, ¿cómo que qué vengo yo a hacer aquí? Le digo, usted sabe que para pasar por acá hay que echar algo, ¿verdad? Le digo, en primer lugar, tan cara de tonto tengo yo. Me dice, ¿por qué, brother? Le digo, ¿cómo cree usted que yo sabiendo que usted está aquí, yo voy a traer plata? No, jamás, yo no voy a traer plata aquí sabiendo que usted está aquí. Entonces, compa, ¿qué viene a hacer? Ese día, con los canadienses hay un programa que le regala una cajita a las mujeres en el cual hay espejo, hay maquillaje y ciertas cosas. ¿Para qué? Para que aquellas mujeres que han sido agredidas, maltratadas, hermano, usted no sabe lo que es entrar a un tugurio, porque no puedo llamar ni rancho ni casa, a un tugurio, a la orilla del río más contaminado de Alajuela. Una mujer que lo que tenía eran 7 hijos así, marimba. Y entramos a orar por ellos. Y cuando íbamos saliendo, entró el marido, que no se podía ni sostener. ¿Qué están haciendo ustedes en mi casa? ¿Quién nos invitó a ustedes a venir a mi casa? Le dije, no, venimos en el nombre de Cristo Jesús para demostrarle a usted y a su familia que hay algo mejor de lo que está viviendo. Que esta maldición donde usted está metido, esta maldición donde usted está viviendo, puede ser cambiada si usted acepta a Cristo en su corazón. No le puedo decir que bajó un ángel del cielo y el hombre se convirtió inmediatamente. Solo me volvió a ver así, porque era como de este tamaño, me volvió a ver así. Y dice, bueno. Y pum, cayó en la cama de que estaba, ahí, y se durmió y no me molestó más. Entonces yo llegué y le dije a estos tipos que nos están haciendo bloqueo, le digo, una pregunta. En su casa usted tiene hermanas, tiene hijas, tiene esposas, tiene madres, ¿verdad que sí? Dice, sí. Y cuando esas mujeres están en su casa, desatendidas, molestas, incómodas, ¿usted es feliz o no es feliz? Me dice, no soy feliz. ¿Por qué? Porque ellas no son felices, entonces me lo hacen saber todo el tiempo que no son felices. Nosotros venimos a ayudarle, le digo. Venimos a decirle a esas mujeres que ellas pueden y tienen la capacidad de ser mejores, no porque dependan de usted, dependan de un hombre, no, simplemente porque son hijas de Dios y Dios las ama. Y ya por ese hecho, ellas, si se esfuerzan, pueden salir adelante. Se me queda viendo así el tipo, vuelvo a ver a los otros, y dice, está bien, pasá, me dice. Y se quitaron los 4 tipos y pasaron. El traductor apareció inmediatamente. Ese hombre era un ángel porque desaparecía de una forma increíble. Hemos estado por Comayagüela, en Guatemala, mi papá me decía, Fran, ¿por qué ustedes se van a meter a esos sitios? ¿Por qué se te vas a meter donde nada se te ha perdido? A mí no se me perdió nada, pero las ovejas del rey estaban perdidas. Y nuestra misión es ir y buscarlas. Ese es nuestro trabajo como cristianos. No simplemente estar en nuestra casa gozando los beneficios de las bendiciones que Dios nos ha dado, mientras otros están muriendo en la ignorancia. Cuando miles de personas están yendo al diablo, al infierno, porque nosotros no le predicamos el evangelio. Por eso hay que caminar por fe. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Y hermanos, yo me gozo sabiendo que estamos haciendo, no porque sea muy carga, no porque sea muy importante, no, estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, a predicar el evangelio. Me acuerdo hace muchos años, hace como 10 o 8 años en la Carpio. Hermano, después del culto, toda la congregación cayó en el suelo. Porque a la par se metieron a robar y entonces hubo una balacera en la calle. Entonces todo el mundo terminó en el suelo por la balacera. Y ahí estábamos,
dándole gloria a Dios, exaltando su nombre. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. No es por vista, es por fe. No es, repita conmigo, no es por vista, es por fe. Eso te va a hacer que aunque usted vea malas actitudes a veces en sus propios hermanos de congregación, o que usted crea que el pastor está cometiendo un error, en lugar de empezar a hacer lo que como ser humano lo lleva a hacer, que es hablar y empezar a hacer grupos, hacer alianzas para que, puña, yo tengo la razón y el pastor no tiene la razón, y hacer una alianza para que te respalden y vayamos a decirle al pastor que él no tiene razón y la razón la tengo yo. ¿Dónde se libran las batallas del cristiano? Si la Biblia dice que parte de las obras de la carne son los chismes, los celos y las habladurías, ¿dónde como nosotros como cristianos, por fe, no por sentimientos, sino por lo que dice la palabra, debemos hacer ante esas situaciones? En la presencia de Dios, de rodillas, clamando a Él. Y Él dice que todo lo que pidieres, Él lo hará. No luche las batallas que usted no le... ¿Sabe cuál es el primer problema? Que a veces vamos a luchar batallas y no sabemos cómo lucharlas. Creemos que es por nuestras propias fuerzas, creemos que es por nuestro propio impulso, creemos que es por lo cargas que somos, por la buena dicción que tenemos, porque podemos decir la palabra y sabernos la Biblia de esta manera. No, no, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es de otra manera. Y eso solo se puede lograr por medio de la fe. Porque cuando usted está de rodillas ayunando, cuando usted está de rodillas clamando, cuando usted busca a Dios de madrugada, de momento usted no está viendo nada. Pero usted está creyendo que usted, por medio del Espíritu Santo, está interviniendo y Dios está haciendo. Y así es como las cosas, lo que es imposible para nosotros, lo que es difícil para nosotros, no es imposible para Dios. Donde usted no puede llegar, lo que usted no puede mover, lo que usted no puede transformar, Dios lo puede hacer. Y por eso es que debemos caminar por fe, no por vista. Porque debemos creer en el Hijo de Dios. Pero ¿cuándo, en qué momento nosotros perdemos nuestro norte y empezamos a hacer las cosas que no debemos hacer? Empezamos, dice la palabra, que el espíritu es contrario a la carne. Y la Biblia habla sobre el espíritu y habla sobre la carne. Y dice que son contrarias, que no se llevan. Y hemos hablado habladurías, pleitos, lascivias, fornicaciones, etcétera, etcétera, que la Biblia lo habla claro. ¿En qué momento usted pierde el norte? ¿En qué momento empieza el enemigo? Hablamos al principio que el enemigo no se va a meter de frente con un hijo de Dios. Primero, ya Él no tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jesús por medio de su sacrificio, porque Él dice la palabra que nos compró por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su sangre que fue el precio que Él pagó. Entonces, empezando por ahí, Él ya no tiene ninguna autoridad sobre mi vida y sobre mi familia, ya no tiene ninguna autoridad. Entonces, ¿por qué empezamos a sufrir? ¿Por qué empieza el enemigo a meterse y me empiezo a meter en problemas? Y cuando me da cuenta, a alguien que ya no tomaba, vuelve a tomar. A alguien que se portaba bien, de pronto le apareció un patas vueltas o una patas vueltas, le empezó a endulzar el oído y cayó. Que yo antes que no robaba, ahora me da por coger lo que no me pertenece. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento hubo un punto de quiebra? ¿En qué momento yo desvié mi camino y perdí la dirección de lo que Dios me había mandado? Porque Cantar de Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice: atrapemos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Para los viñedos, hasta el día de hoy, usted verá que va usted tiene el placer, inclusive puede ir a un viñedo, hay un viñedo aquí por la Garita, yendo hacia la represa, carretera hacia Atenas. Ahí hay un viñedo y alrededor de los viñedos se ponen cercos de piedra
para evitar que precisamente los bichitos pequeños o los mamíferos pequeños entren y se coman las raíces de las viñas y se comen el fruto de la vid. Y a veces no se comen la uva cuando está madura, sino que se empiezan a comer las flores. Por eso es que dice, cuidemos de las pequeñas zorras porque están floreando. Principalmente si usted es un cristiano recién convertido, mire a qué árbol se arriba, porque dicen por ahí que el que buen árbol se arriba, buena sombra le cae encima. Eso lo dice Samaira 3:24, pues eso lo dice mi mamá. Es decir, que usted como cristiano, por eso cuando usted viene a Cristo, se le recomienda que deje de escuchar la música del mundo, porque la música del mundo lo que te hace recordarte los amores pasados, que me traicionó, que me dio, que me besó, que bailemos, vamos a amanecer bailando, y no con mi esposa, sino con la del vecino. Por eso a usted se le pide que empiece a escuchar música cristiana, y no cualquier música cristiana, ojalá música cristiana que esté fundamentada en la palabra, en los salmos. Más que la música y la repetición hace que aquella palabra nosotros no la aprendamos. Y más que la Biblia dice que la fe viene del oír y por el oír de la palabra. Entonces esa palabra se va haciendo, reman ustedes, va haciendo ya no solamente una frase, sino que ya usted ya empieza a hablar Biblia, ya usted empieza a enfrentarse al enemigo. Y le dice, te ordeno a ti en el nombre de Cristo Jesús que no lo vas a hacer. Cuando yo empecé como cristiano, yo hacía lo que yo el mono ve, el mono hace, ¿verdad? Yo oía a mi pastor cuando dábamos consejería y hacíamos liberaciones, y yo decía, si mi pastor lo hace y él dice que es en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que se puede hacer en el nombre de Jesús. Y yo iba como el mono y lo hacía, y pasaba. ¿Por qué? Porque la palabra que yo escuché se fue haciendo fe en mí. Y esa fe me llevó a hacer lo que era imposible para un hombre, lo que era anormal para una persona. A orar por un enfermo y que se sanara. De que alguien estuviera chueco y se enderezara inmediatamente. Alguien tuviera un pie plano y se le hace la curva del pie. Tiene un pie más corto y se hace. Y si usted habla con un ortopedista, es imposible humanamente que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una operación bien compleja para lograr. Entonces lo que hacen, para no complicarse la vida, le meten una plantilla al zapato de la persona o le ponen un aparato para que pueda moverse. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios si usted lo cree. Porque el que cree, todo le es posible. Todo, no cualquier cosa, todo le es posible. Entonces, para eso, por eso es que el justo tiene que vivir por la fe. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y aquí no vamos a hablar hoy del gran profeta que era Elías. Elías es un ser humano como cualquiera de nosotros, estuvo propensos a los mismos problemas, a las mismas asechanzas que nosotros como seres humanos estamos propensos. El hombre que mató a todos los sacerdotes de Baal y del vecino. No estamos hablando que él mató 20, 30, no, mató cientos él solo. Y la Biblia dice que fue él solo. Si usted va al capítulo anterior, al 18, va a ver cómo cayó fuego del cielo y consumió hasta las piedras, hasta el agua que habían puesto. Una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios respaldando lo que el profeta decía. Y el profeta decía y se hacía. El profeta decía, ya no va a llover sobre Israel, y no llovía. Y el profeta decía, a partir de ahora va a llover y empezaba a llover. Porque Dios estaba con Elías. Pero a pesar de ser un hombre en el cual se manifestaba grandemente el Espíritu de Dios, dejó que las pequeñas zorras invadieran su huerto y empezaran a devorarse la cosecha antes de que saliera. Son cosas que en tu vida no te vas a percatar, son cosas que son sencillas, como emitir una opinión, como volver a ver a alguien, como voy a echarme un tapiz, aquí nadie me ve y no se van a dar nada de cuenta. Yo hablaba con don Mario, el que fue abogado de la asociación por muchos años, y me decía, vea Francisco, yo no satanizo el tema del alcohol y todo eso, pero yo personalmente, como fui un alcohólico, yo ni tener una botellita de vino en mi casa, ni eso, esa tentación, yo ni eso.
que para las visitas, para comer, lo que usted quiera, pero yo no puedo porque yo fui alcohólico. Y si yo empiezo a coquetear con el pecado, yo empiezo, la botellita la tiene la doña para hacerse una carnita asada, pero yo sé lo que eso provoca en mi vida. Esa pequeña zorra yo no la voy a permitir, yo la voy a echar fuera. Pero empezamos a coquetear con el pecado, empezamos a noviar, pero es que, como el chiquillo que dice, pero esto no calienta tanto. Y empieza a jugar, y por eso en el hospital de niños hay un montón de niños quemados, porque ellos no creyeron que eso que iban a hacer les iba a tener una consecuencia. Y el problema del ser humano es que va a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo hasta que tenga consecuencia de lo que lo está haciendo. Y lo va a tener, créame que lo va a tener, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no crea que porque usted se fue y se echó una canita al aire y se acostó con una chavala por allá y no pasó nada, usted mujer se fue a un motel con un querendengue y no pasó nada, no crea, eso tarde que temprano va a traer consecuencias. Que Dios me perdona, sí, pero dice la palabra claramente que dice que aquel que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará misericordia. Pero si usted sigue pensando que va a poder seguir haciendo lo mismo y no va a tener ninguna consecuencia, créame que ahí es donde viene después el lloro y el crujir de dientes, porque dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice malo? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Y muchas veces, la mayoría de veces, son resultado de lo que usted sembró. Viene otras situaciones que son la prueba, que es otra historia, que ahí también va a estar Dios con usted. Y créame que aunque usted pecare, no es que Dios se fue. Usted es el que se está apartando de la presencia de Dios. Usted cuando se da cuenta cada día está más lejos de la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te aparta de Dios, te hace alejarte de la presencia de Dios. Y cuando te das cuenta, ya no sientes a Dios. Ya entras en una apatía y dices, aquí no se siente nada. Y el problema no es el lugar, el problema soy yo. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no habita en este lugar, habita en mí, en mi corazón. Y eso lo dice la Biblia. Entonces no es un problema del templo, no es el barrio, no es el lugar donde usted esté, es su relación con Dios, como usted se comporte. Yo estaba orando mucho y diciendo, Señor, ¿por qué las manifestaciones en los 80s y en los 90s, que se paraba un predicador y decía, Espíritu Santo, bienvenido, ven? ¿Por qué? Yo quiero entender por qué, porque sí sé que era Él, el Espíritu Santo actuando. Pero hay épocas de épocas. Yo hablaba con el pastor un día de estos que hay unciones, tipos de unción. La de Moisés era una unción de liberación. Hace 40 años en Costa Rica no había evangélicos. Es más, yo el único evangélico de toda la vida que conozco es al pastor Eugenio. Todos en algún momento fueron católicos o fueron de familias católicas y por medio de la presencia del Espíritu de Dios aceptaron a Cristo y fueron atraídos al evangelio. Entonces en aquella época era un periodo de liberación donde se tenía que mostrar el evangelio para que la gente conociera lo que Dios podía hacer, para lo que Dios quería. Y es igual, como las manifestaciones del Espíritu Santo se habían mermado mucho, a pesar de que la Reforma ya tenía más de 450 años de haber sido manifestada, pero la libertad que se le daba al Espíritu Santo empezó a darse fuertemente a partir de 1790 por ahí, donde empezaron a haber grandes movimientos, grandes avivamientos alrededor del mundo, y la gente se iba dando cuenta que el Espíritu Santo era real, no era un mito, que no se había quedado solo para los apóstoles, que no era solo para la antigüedad cuando se movían aquellos que caminaron con Jesús, sino que Él permanecía con nosotros todos los días, y Él lo prometió, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, pero para eso hay que creerlo. Y entonces vino la parte hace 30, 40 años en el cual empezamos a aprender que podíamos tener una amistad con el Espíritu Santo, que era posible tener una relación con el Espíritu Santo, y había manifestaciones físicas que eso pasaba. Pero ahora, tanto en la parte de unción, porque ahora ya no es una unción de liberación, es una unción de conquista, donde hay aquí en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, hay un pueblo que conoce y sabe de lo que Dios es capaz, que tiene la capacidad y el entendimiento para ir
y arrebatarle al enemigo lo que es de Dios, no es de él. No es que les vas a arrebatar algo que le pertenece a él, no, es algo que él se le apropió, porque en un momento dado la iglesia no estaba haciendo nada. Entonces viene ahora una unción de conquista, donde su iglesia revestida del Espíritu Santo va a hacerle frente a las obras del diablo. ¿Quién está listo para eso? Yo estoy listo. Amén. Amén, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá vencernos. Pero resulta que Elías, dice, ahí entró en el capítulo, en el versículo 9, capítulo 19, versículo 9, Primera Reyes, allí entró en una cueva, no, perdón, me pasé. Sí, no, pero estoy más arriba, aquí está, por aquí está. Aquí está. Cuando Ahab, 19, versículo 1. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensaje a Elías a que le dijeran. No fue que ella le dijo, ni realmente, en todo el texto usted va a ver que realmente Elías en algún momento estuviera realmente en peligro. Que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Barsaba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enedro, con deseo de morir, y exclamó. Ve, hermanos, no estamos hablando que pasó un mes, no estamos hablando que pasaron 2 meses, no fue que le llegó el cuento. Ayer mató Elías, hizo toda la manifestación de gloria que hizo Elías en medio del pueblo, demostrándole a los israelitas apóstatas e idólatras que realmente solo había un Dios y un único Dios, y que hacer lo contrario iba a tener muchas consecuencias, y que era un Dios vivo, un Dios real. Y no fue que se paró en el parque solamente a predicar, sino que hubo manifestaciones poderosas de esas aseveraciones. La reina Jezabel, que era la esposa del rey de Judá, era la esposa del rey, se entera, y ella era idólatra, y ella seguía a los dioses de Baal. Ella era como la sacerdotisa principal de toda la historia. Y le manda a decir, no, vea que tan siquiera fue que mandó un escuadrón a atacar a Elías. Si usted lee el texto, realmente Elías nunca estuvo en un momento de peligro real, porque hasta cuando se mató a los profetas, a los sacerdotes de Baal, él solito degolló. Dice que el río donde lo degolló se volvió rojo por la cantidad de sangre, donde él degollar es cortar la garganta, y eso incluye cortar la yugular, y eso es un despalfarro de sangre por todo lado. Y él no ocupó ayuda. ¿Usted cree que un hombre que mató cientos, porque no fueron 2 o 3, fueron cientos de personas, alguien se le iba a ir a meter así porque así? Un hombre que el día anterior ordenó que se consumiera el holocausto, cayó fuego del cielo y todo se consumió. Perdóneme, pero a mí me mandan a matarlo y yo le mando a otro. ¿Por qué? Porque es prueba fehaciente de que ese hombre es un hombre protegido, ungido por el Dios Altísimo. Yo en un lugar en El Salvador traté un sicario, donde estuvimos dándole consejería, y él creía que él no tenía derecho a la salvación, que él no iba a ser salvo. Porque cuando él era sicario mandó 2 cristianos que fueron parte de una pandilla, uno mandó a matar al otro. Y a él le pagaron y él lo mató. Y resulta que en la tarde del día siguiente le mandaron a decir, alguien le dijo que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, no era que le estaban hablando mal, sino que le estaban evangelizando. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted pasa a ser hijo de Dios. Y en ese momento él dijo, qué torta, qué hice, Dios mío, maté un hijo de Dios. Y con Dios no se puede jugar. Ahora Dios va a venir por mí a buscar, porque le maté un hijo. Estamos hablando como un marero, como un sicario. Y hasta ese día, el siervo
Hermanos, yo no conozco una persona más dulce y amable que ese varón. No me puedo imaginar que el tipo durante 30 años fue asesino. Asesino de profesión, del ejército, de la contra, de que se le pusiera, porque él me decía, Frank, yo mataba a alguien, a mí no me daba ni frío ni calor. Era como patear un perro. Yo creo que a veces me duele más patear un perro que matar a un prójimo. Pero en ese momento él había matado a un hijo de Dios y dice, ahora mi bronca no es con hombres, mi bronca es con Dios. Conversamos con él entendió que en el momento que él aceptaba, que él se arrepentía y se apartaba de su pecado, en ese momento él alcanzaba misericordia y él mismo pasaba a ser un hijo de Dios con todas las garantías y todas las de la ley. Pero igual esto, si yo veo que Dios respalda a un hombre, se manifiesta con poder, con fuerza, hermano, yo no me voy a meter con ese varón porque mi bronca no es con él, mi bronca es con Dios. Porque si vemos más adelante cómo murió Jezabel y cómo le profetizaron a ella que iba a morir, pasó tal cual. Por más foforona, por más enjachadora que fuera, por más lo que fuera. Porque ella no se estaba metiendo con Elías, ella se estaba metiendo con Dios. Y con Dios no se puede jugar. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué fue el primer gran error de Elías? Profeta que estaba conectado con Dios, hermanos. En esa época solo algunos podían oír la voz de Dios. Solo los profetas, a veces el sumo sacerdote el día de la Pascua, a veces los reyes, pero casi siempre era por medio del profeta. Y él era el profeta de turno. Él era el que hablaba en nombre de Dios. ¿Y sabe qué fue el problema? Que llegaron y le dieron un recado. Y nunca le preguntó a Dios, Dios, eso es cierto, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, usted verá que él se asustó. A pesar de ver toda la manifestación que había tenido Dios en su vida en esos días, todo lo que Dios había hecho esos días y durante años con él, hermano, y salió corriendo porque una mujer lo amenazó. Independientemente si fuera una mujer o un hombre, pero era un ser humano, era un hombre, un ser viviente el que lo estaba amenazando. Y él servía al Dios vivo, al Dios de los ejércitos, al gran yo soy, al Todopoderoso. ¿Quién podía meterse con él? ¡Nadie! Y él, en lugar de dirigirse a la boca de Dios y preguntarle, Señor, esta mujer me está amenazando, ¿qué hago? ¿Qué hizo? Salió corriendo. Y fue y repartió a su siervo por allá, se fue para otro lado y dice que caminó un día en el desierto. Y cuando estuvo cansado se sentó en una piedra y levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, yo no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que los antepasados. Él entró en cuentas que a pesar de que Dios había hecho tanto por él, ahora, imagínate, salió huyendo de Israel porque lo iban a matar. Y el que para el jefe que él trabajaba, el que lo mandaba a hacer, el que lo protegía, él nunca le consultó nada. Nunca dobló sus rodillas, se le buscó, nunca le preguntó, sino hasta que estaba cansado, hasta que ya llegó y sintió que no podía ir para ningún lado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios Altísimo, que Dios está con nosotros, que Él es todopoderoso, y viene una vicisitud, nos volvemos locos, salimos corriendo, y ya cuando sí, ya estamos conscientes de que nosotros no podemos hacer nada, nos arrodillamos a buscar su presencia. Y todo por un cuento. Todo porque le mandaron a decir y llegó el recado y él no buscó la presencia de Dios. Cuando a mí mi padre me dice, Frank, ¿qué se va a hacer meter a esos lugares? Le dije, papá, yo lo primero que hago es estar seguro que es Dios el que me habló. Y cuando yo estoy seguro que es Dios el que me habló, yo voy porque yo sé que a mí no me va a pasar nada hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Pero si tú estás conectado con Dios. Este hombre, posteriormente, fue una de las dos personas que apareció en el monte de la transfiguración con Jesús. Casi 1000 y resto de años después de que él vivió. Un hombre que, como dijo Roberto un día de estos, el espíritu de Elías, que después vino sobre Juan el Bautista. Una unción poderosa y fuerte. Por el cuento de una persona se dejó llevar. Porque a alguien le hizo ver algo que no era cierto.
Porque alguien le hizo creer algo que no era real. Le creó una fantasía, le creó una utopía y se la creyó. Por eso lo importante de lo que crees. ¿A quién le pones a tus oídos? ¿Qué alimenta tu alma? ¿Qué lees? ¿En dónde te fortaleces? ¿Cuáles son tus conversaciones diarias? No, es que eso no es importante. Yo soy un hijo de Dios y a mí eso no me afecta. Poco a poco, cuando te vas dando cuenta, el enemigo te va aislando no de los demás, te va aislando de la presencia de Dios. Cuando te das cuenta, estás solo, o al menos crees que estás solo. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, un león no ataca al espécimen más fuerte de la manada. Porque un león, por más león que sea, un toro, un búfalo, se le para, hermano, y le pega su carrerón. Si no, búsquelo en internet para que vea cuántas veces un león jugando de león de foforón fue carrereado por un búfalo. O una mamá que le iba a robar su ternero y se enojó y se le fue encima al león y corra, papá. Y por eso también atacan en pelota, ellos no atacan solos. Pero ¿qué hacen? Buscan al más débil, al más flaquito, al más endeble, al más enfermo, porque saben que con ese sí van a poder. Lo aíslan de la manada y lo matan. ¿Usted quiere ser devorado por el enemigo? No debiera, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que tener seguridad de quién es usted en Cristo Jesús. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Solo que muchas veces no ejercemos nuestra ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por eso es que el enemigo quiere destruirlos, por eso es que el enemigo ataca a las iglesias, por eso. Porque él sabe que nosotros somos peligrosos cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero usted tiene que tener conciencia, usted tiene que creérselo. Un amigo mío decía antes, hace muchos años me decía, es que la mentira necesita los pies de la verdad para caminar. A veces hay cosas y situaciones en la vida y en los entornos que llegan y nos dicen en base a una verdad, porque es una verdad, nos montan una mentira y nosotros nunca nos vamos a averiguar el resto de la historia y no la creemos. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo es tan fácil eso? Cuando se agarra un cristiano que no busca la presencia de Dios, cuando se busca un cristiano que no ora, cuando hay un cristiano que no ayuna, cuando hay un cristiano que no vela, cuando hay un cristiano que no lee la palabra. Y no estoy hablando solo de un estudio bíblico. Hermano, póngase a leer la palabra. En un estudio bíblico pueden darle mucho logos, conocimiento, que la época y que el rey tal y que según las costumbres de la época, mucho logos, y eso está interesante pero cuando usted empieza a leer la Biblia, como esto del siervo, yo cuántas veces he escuchado la canción esta de que tiene más de 30 años de sonar y todo el mundo la escucha. Pero entender por qué el siervo brama, por qué el siervo busca la orilla del río, por qué, porque tiene sed, porque sabe que la única fuente es esa. Cuando esas situaciones solo se vuelven así, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted busca a Dios en medio de la palabra, cuando usted se nutre, cuando usted se fortalece. Entonces, el león ya no va a poder devorárselo. El león tiene que correr, porque se está enfrentando a alguien más poderoso que él. Ciertamente Dios suple nuestras necesidades de todo, pero el poder que Dios nos ha dado es para hollar serpientes y escorpiones, para meternos a entender quién es nuestro enemigo. Nosotros debemos reconocer que el que está al lado, vuelva a ver a su lado, el que está ahí al lado o el que está al otro lado, el que está detrás suyo, no es su enemigo, es su hermano. Que me caiga bien o me caiga mal ya es mi problema, pero es mi hermano, con sus defectos y todo el asunto. Él no es mi enemigo. Mi enemigo tiene nombre. Yo sé quién es, porque dice que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Pero como siempre nos anda endulzando la oreja y nos hace creer que las cosas no nos van a afectar, o que llama lo malo como bueno y lo bueno como malo, y nosotros por no
buscar la presencia de Dios, por no estar escuchando la palabra de Dios, por no buscarlo, por no practicar misericordia, por no estar llenos de su presencia, tome. Y créame que estamos transmitiendo como todos los servicios por las redes sociales. Y eso no es aplicable, no es que estemos garantizados, no, es que es una situación que Dios está llamando a su pueblo en general a levantarse, a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser la sal de la tierra, porque a eso fuimos llamados como iglesia en general. Y es el deber y la labor de la iglesia cumplir lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. ¿Por dónde cree que el Espíritu de Dios va a manifestar sus grandezas? ¿Por dónde cree que el Espíritu de Dios va a manifestar su poder? Si no es por medio de sus hijos, por medio del templo, por medio del lugar que Él habita, que somos nosotros. Pero gracias a Dios por todas las cosas. Elías, dice la palabra, que llegó un ángel, le dio de comer, le dijo, levántate y camina. Hasta que Elías se sentó y clamó al cielo, que era lo que primero que tenía que haber hecho. Dios le mandó, y dice que en la cueva donde estaba lo alimentaba, lo protegía. Pero Elías tenía que salir de un día para otro, Elías tenía que salir de una depresión que había entrado. Él, por medio de las mentiras del enemigo, él creyó las mentiras que el enemigo le dijo, y él se deprimió. Y le dice que primero entró en una cueva y pasó en ella, dice el versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes. La noche, he aquí vino a él, en la noche, vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Recordemos que Elías nunca preguntó ni pidió dirección ni nada. ¿Qué haces aquí, tía? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor, sal y ponte en el monte delante del Señor. Si usted cree que usted es el único que invoca a Dios, que usted es el único que tiene la razón en este lugar, es necesario que usted salga del hueco donde usted se metió, de la utopía donde usted se metió, de creer que todos están mal, que todos están contra mí. Vea que él dice, y los altares fueron destruidos, no hay nadie que clame al Señor, no hay quien clame tu nombre. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice a Elías? Sal al monte. Dos condiciones. Cuando usted sale de una cueva, está metido en una cueva, está metido en un hueco, usted no puede ver claramente. Es más, cuando alguien está escondido hasta se tapa la cara porque cree, los niños y los perros y ciertos animales creen que cuando ellos no ven algo, eso que no ven, no los ven a ellos. Entonces por eso un perro cuando se sale de la casa se va y se esconde y mete la cabeza detrás de un poste y deja todo el cuerpo afuera. Porque él cree que por eso ya no lo están viendo. Y no crea, nosotros a veces somos iguales. Creemos que porque no estamos viendo lo que está pasando, estamos cubiertos. Porque estamos perdiendo más bien el panorama de lo que está ocurriendo. No estamos viendo lo que está ocurriendo. Les hemos perdido toda la expectativa y creemos que solo lo que está ahí es lo que está ocurriendo. Entonces Dios le dice a Elías, déjate de cosas, deja de la historia que te contó, que te contaron, porque él ya dice, es que y me mandaron a matar tras de todo. Entonces Dios dice, sal de ahí y sube al monte. Y eso nos da panorama, ahí está hablando de visión. Por eso es que la Biblia habla de volar como las águilas, porque la característica principal de las águilas es la visión que las águilas tienen al poder volar. Una visión amplia. Y he aquí que el Señor pasaba, y un gran poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las montañas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Eso habla de la espectacularidad. A veces creemos que tienen que ocurrir cosas espectaculares para saber que Dios está. Porque no es por fe, no es por vista, es por fe. Es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que va
a pasar. Usted no puede, no es necesariamente lo que está viendo, no es necesariamente lo que usted está viendo en ese lugar. Y dice la palabra, y el Señor no estaba ahí. A pesar de lo espectacular, a pesar del evento tan enorme, dice, y Dios no estaba ahí. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro, una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces se lo ha preguntado? ¿Qué haces ahí? Ahí no te mandé. Ahí no quiero que estés, yo no quiero que estés en el hueco. No quiero que estés oyendo a tus enemigos. ¿A ti qué te importa lo que tus enemigos tengan que decir de ti? Lo que importa es lo que yo he hecho contigo. Lo importante es lo que yo piense de ti, tu Dios, tu Creador, tu Padre. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Hermanos, ¿cuántas veces yo he escuchado esa conversación en este lugar? Hermano, estoy preocupado porque la iglesia no viene tanta gente como debiera. Dios ya nos está hablando de la palabra de Dios como a ti. Esos no son asuntos suyos. Usted lo que tiene que hacer, lo que se tiene que preocupar es por lo que Dios le manda a usted. Usted preocuparse por obedecer lo que Dios le manda a usted, lo que Dios tiene para usted en su vida y crecer usted como hijo de Dios. No poner los ojos, dice que he puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Porque, hermano, todos erramos con H y sin H. De alguna manera erramos. Pero el único perfecto, el único que no falla, el único que no cambia es Dios. El único fiel es Dios. Entonces usted va a poner los ojos o va a mirar al que está a su lado, olvídelo. O inclusive si se pone un espejo y usted empieza a ver usted mismo, olvídelo. Porque el único grande y poderoso Dios es Jehová de los ejércitos. No hay otro. Y ha matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo. Ojo, he quedado yo solo. No, todo el mundo está pateando el tarro. Todo el mundo está mal. Solo quedo yo. Yo ya no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y buscan mi vida para quitármela. Eso es lo que él le contaron. Y él se lo creyó. Viene un proceso, ya Dios le habla, dice, ve acá, habla con fulano, el rey de tal va a ser muerto por el otro. Léalo, es lo que queda aquí del resto del tema. Y en el 18 del versículo 19 dice, ya Dios le dice, después de que le da instrucciones, dice, yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Quién? ¿Quién hará? ¿Un profeta, un evangelista, un predicador grande va a hacer que queden 7,000 en Israel? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, si usted cree que por lo que usted haga este lugar se va a llenar, está equivocado, porque ese lugar se va a llenar por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, porque es lo que Él ha prometido para este sitio. Porque Él lo ha dicho y así va a ser. Porque nosotros no somos ni tenemos ese poder para hacerlo. Porque el que trae conciencia de pecado, el que transforma el corazón de la gente, el que levanta al caído, el milagro más grande que yo doy gracias a Dios que me permite ver siempre es ver cómo una persona estuvo en lo más profundo, en donde nadie podía salir, y ahora es una persona llena del Espíritu Santo que hace el bien a otras personas. Cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Debemos, por eso es que el justo por la fe vivirá. No por lo que siente, no por lo que ve, no por lo que oye, por la fe. Y por la fe en el Hijo del Hombre. Porque la palabra dice así, no es por la fe en cualquier cosa, no es la fe en cualquier situación, no es la fe en cualquier persona, es por la fe por el Hijo de Dios. Y no en otro. Nosotros estamos aquí, hoy reunidos,
Porque Él fue el que pagó el precio. Porque Él nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Porque Él es el único sabio y poderoso Dios. Nadie más. Y el único que merece gloria, honra y honor es Él. Nadie más. Exáltele, exáltele porque es para Él. Porque Él es digno de toda adoración. Porque Él es digno de toda exaltación. Porque Él es, Él por Él somos. Y por Él vamos a ser. No por nadie más, no por lo que usted haga, no por lo que yo haga, sino por lo que Él está haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Porque así como lo dijo, como lo ha prometido, será Él el que levante a aquellos que le irán ser fieles y lucharán hasta el final. Yo quiero ser de esa iglesia gloriosa, yo quiero ser una manifestación de Él. Y eso implica mucho trabajo conmigo mismo, mucho. ¿Para qué quiere usted la gloria de Dios? ¿Para qué la queremos? Póngase en pie, por favor. Padre eterno, Dios de gracia y majestad, esta mañana continuamos en tu presencia dándote gracias, Señor, porque tú estás haciendo en medio de nosotros, porque tú estás preparando tu pueblo para la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, porque tú harás arder los altares alrededor del mundo. Tú te manifestarás y te levantarás con poder. Y dice que las fuerzas del Hades, las fuerzas del infierno, no serán contra tu iglesia. Ha venido el momento, es el momento, el tiempo en que nosotros como iglesia debemos salir y conquistar por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque hoy te decimos, aquí estamos dispuestos. Ven y dime, guíame. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué tú es lo que tú quieres hacer con mi vida, con mi congregación, con mi pueblo? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos, Señor. Es momento que nosotros pongamos nuestro ego, nuestra voluntad a tu disposición y seas tú, oh Dios Todopoderoso, el que se mueva, el que haga, el que traiga, el que convierta. Olvidemos y no olvidemos cuál es el llamamiento que tú nos has hecho. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por Jesús. Porque aquí mismo hemos ido viendo poco a poco que tu propósito se va a cumplir. Aunque a veces creamos que somos los únicos, aunque creamos que no hay nadie más, pero tú eres el único y grande Dios. En el nombre de Cristo Jesús, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Amén y amén. Démosle una última ofrenda a Él, porque es para Él. Grande es Él, Él está aquí. Él está aquí, Él siempre ha estado aquí y nos vamos y Él va con nosotros. Él siempre, Él nos ama, aleluya, 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 aleluya. Santo sea tu nombre, Señor, santo, exaltado sea tu nombre, oh Dios, aleluya. Oh santo, gloria, gloria a Dios, santo sea tu nombre. Hermanos, muchas gracias por venir.